En este programa, desde luego, platicamos del poder de la oración. Un poder gratis, accesible a todos. Es un medio poderoso de comunicación con Dios y, sin embargo, muchas veces es lo último en lo que pensamos cuando la situación se nos ha agravado en la vida. Pero es lo primero que podemos pensar o deberíamos pensar. Jesús nos animó a llamarle a Dios Padre, Padre nuestro, porque somos una familia. De esa manera podemos invocar la fuente de amor y de poder en la vida. Y en lugar de focalizarnos en los problemas, angustias y pesares, nos centramos en Dios. Nuestra vida se renovará y hallaremos la clave para enfrentar los problemas que nos asedian. Dios es la clave. Estamos angustiados, estamos, digámoslo así, estamos desorientados. Necesitamos focalizar nuestra vida en oración en Dios y Él se encargará de nosotros, porque Él es nuestro Padre Celestial, que no nos dejará ni nos desamparará. Esta noche tenemos como invitada especial a una adolescente que desde pequeña aprendió a invocar a su Padre Celestial, y su Padre que está en los cielos nunca la ha desamparado ni la desamparará, y le mostrará su salvación. Ella nos contará cuán grandes cosas Dios ha hecho con ella. Esta noche no te muevas, porque vas a escuchar la voz de una persona que por experiencia ha experimentado el amor de su Padre Celestial. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a un momento de paz. A veces nos hemos sentido como huérfanos en la vida, sin esperanza, todos nuestros anhelos y sueños rotos. No hay paz en nuestra vida, y tan solo pudiéramos saber que invocando y focalizando, buscando a Dios, es que encontramos a Él, y en Él están seguras todas las cosas que nos asedian y nos angustian. Estamos distraídos, angustiados. Cuando ponemos los ojos en Él, todo se hace más claro y podemos renovar nuestra vida descansando en Él, que tiene cuidado de nosotros. Esa noche platicaremos con Emily, que ha venido hasta nosotros a compartir sus enseñanzas. Gracias, Emily Abril, por estar con nosotros. Cuéntanos algo de ti, por favor. Me llamo Emily Abril, tengo 17, cumplí 17 en diciembre, el 29. Estudio la prepa, último año de prepa, y me gustan mucho mis nombres. Emily y Abril. Imagínate, es un bonito mes, abril, ¿no? Sí, ya casi. Ya mero. Gracias a Dios, Emily. Cuéntanos, ¿cómo aprendiste a orar? Cuéntanos algo de tu infancia. Quizás aprendiste a orar en tu infancia, ¿no es cierto? Sí, gracias a Dios nací en una familia que siempre ha orado, y estoy segura de que
antes de que yo naciera o antes de que mi mamá pensara que estaba embarazada, ella estaba orando por mí. Y eso me pone pues muy feliz, ¿no? Te sientes especial cuando alguien ora por ti. Aunque todavía no sepa que existes, ¿no? Mi mamá todavía no sabía que yo iba a nacer y oraba por mí, oraba porque yo fuera su hija tal vez. Y, y, y yo oro agradeciendo que ella es mi mamá. Amén. Yo aprendí a orar por los cantitos. A ver, Del, cuéntame un poquito más de eso. de cuna, me acuerdo que había una cancioncita que era, no sé si la han escuchado, la de todos de rodillas, vamos a orar. No soy muy buena cantando, pero esa era la cancioncita y me gustaba mucho cantarla en el saloncito y también cantarla pues afuera del saloncito. Cada que había oración, aunque fuera de comida, yo quería que se arrodillaran y cantaran la canción que cantábamos cuando se tenía que orar, ¿no? Y pues sigo teniendo ese hábito, tal vez gracias a ese cantito, de las manos juntar y los ojos a cerrar. Entonces, no puedo yo orar sin juntar mis manos. Qué maravilla. O sea que tú aprendiste a orar en tu familia, pero a la vez se confirmó en la iglesia, en los departamentos infantiles. Ujú. Qué bonito. Todos trabajando para que tu fe aumente en oración a Dios. Y bueno, cuéntanos algo, Emily Abril, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? Pues me gustaría contar una anécdota pequeñita de cuando yo todavía, tenía como 3 años más o menos, Ajá, y cuéntanos. es la primera oración que recuerdo que hice, y pues me acuerdo que había perdido un zapato de un muñequito, y pues yo Ah, estaba muy triste, porque pues para un niño tienen valor los juguetes. Entonces, claro. em, estaba triste, estaba llorando porque se había perdido el zapato de mi muñeco y pues no iba a encontrar otro igual a ese zapato. Y mi mamá me sugirió que oráramos. Entonces me acuerdo mucho que oramos y luego que yo abrí mis ojos después de la oración, vi el juguetito así en una esquina de mi cuarto. Y yo dije, ay mamá, así funcionan las oraciones, ¿no? O sea, Dios apareció ahí en mi juguetito. O sea, yo sé que no, pero fue la primera vez que sentí muy palpable el cómo Jesús responde las oraciones. Y esa vez, por ejemplo, se tardó 1 minuto en lo que lloré en responder mi oración. Ajá. Pero hay oraciones que te responde después de mucho tiempo y tal vez son las más bonitas. Ujú. Cierto, es que las oraciones es un diálogo con Dios donde Él te responde en la medida en que tú puedas ver su gracia y su amor y a veces no captamos lo que Él nos quiere decir. Ujú. Y esto es tan importante saber que el propósito principal de la oración es ponernos en intimidad, en compañerismo, en amistad íntima con Dios, de tal manera que su voluntad llega a ser nuestra voluntad, porque a veces queremos que Dios haga nuestra voluntad y Dios condesciende con nosotros en su amor como un padre lo hace con su hija o con su hijo. Condescendemos muchas veces, aunque no siempre estamos muy de acuerdo con lo que ellos nos piden. Y Dios a veces nos hace, digámoslo así, esa condescendencia, esa eh, simpatía con nosotros y nos da lo que le pedimos, pero otras veces hay necesidad de esperar a que las cosas se hagan en el tiempo que Dios tiene designado. Cuéntanos algo de esa experiencia de maduración de tu fe en oración. Pues creo que después de esa fe sencilla que Dios te da de niño, viene una parte en la que oras por inercia. Y Ujú. me pasó muchas veces que, o sea, sí, siempre creí en Dios, siempre me gustaba ir a la iglesia y todo eso, pero empiezas a orar por inercia y después de
levantarte, oras por inercia, antes de dormir también lo haces por inercia. Pero creo que cuando tienes tu encuentro con Dios, ya dejas de orar por inercia y se convierte en una parte especial y que quieres que no termine. Entonces creo que Amén. así vas madurando en la oración y... Y vas conociendo a Dios, vas conociendo exacto. realmente por experiencia quién es Dios, cómo es Dios, cuán fiel es Dios, ¿verdad? Que nos hace infinitos favores que ni siquiera imaginamos. Dios nos da tantas cosas que ni siquiera le damos gracias por ello. No nos acordamos, pensamos que ya lo tenemos por default, digámoslo así. Pero Dios siempre es tan generoso y tan magnánimo, tan grande y hermoso, que nos da, y Él es fiel con nosotros, aunque nosotros no seamos fieles. ¿No te parece? Totalmente, sí. Y Fíjate, es maravilloso esta amistad con Dios y lo podemos tener todos. A veces nos sentimos como huérfanos, sin Dios y sin esperanza, todo porque no oramos, porque no estudiamos la palabra de Dios. Y a mí se me hace que es porque en última instancia no queremos tener una amistad íntima con Dios, porque a Dios a veces no le agradan ciertas cosas que hacemos y a nosotros sí nos agrada. Y como no queremos que nos diga algo, pues no lo invocamos. Pero exacto. qué mejor que tener al dueño de todo el universo, creador del cielo y de la tierra, el que sustenta nuestra vida y además redentor nuestro, tenerlo tan cerca como una oración. De esa manera, la vida se hace, como dice Jesús, lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es bonito, maravilloso esto. Y por eso invitamos a todos los que nos escuchan, los que nos ven, que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla para que todos podamos tener la oportunidad de orar los unos por los otros. Porque en la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, pues es Padre Nuestro. Por lo tanto, somos una familia. Yo oro por ti, tú oras por mí y oramos entre todos. Inclusive debemos orar por las autoridades, por el gobierno, por nuestros amigos y aún por nuestros enemigos, por aquellos que nos hacen mal, que nos persiguen, que no les gustamos. ¿Cómo ves esto, Abril? ¿Tú Sí, crees orar por los enemigos es duro, no? Si apenas si oramos por otros. Pero eso es lo que nos mandó Jesús y eso nos hace muy semejantes a Dios. Nos hace canales de bendición. Tú tienes algo muy importante, un testimonio muy especial que nos quisieras contar. sí. El testimonio que quiero dar es sobre una oración que Dios tardó en responderme más o menos 3 años. No lo he contado muy bien, pero ese es más o menos el, el tiempo que Dios tardó en responderme. Mi mamá estudió en Lindavista, la universidad, y En desde Chiapas. pequeñita también siempre me contaba de lo bonito que fue y la experiencia que tuvo al poder estar en una universidad adventista, ¿no? Entonces, también desde pequeñita empecé a soñar con ir y pues me gusta mucho hacer misterios en la cabeza de todo, entonces mi vida estaba en Chiapas, en mi cabeza. Y yo iba a estudiar ahí la universidad y la prepa y ese era mi plan, sin dudarlo. Sin dudarlo, ese era mi plan. Yo voy a estudiar en Lindavista. Entonces empecé a orar seriamente por ese plan que yo tenía, más o menos en primero de secundaria, segundo de secundaria, y mi oración siempre era: Dios, ayúdeme a ir a Lindavista. Y me acuerdo que
lo primero que empecé a hacer para tratar de ir, porque sentía que Dios, o sea, como que todavía no quería una respuesta del solo, le estaba pidiendo así como de por adelantado, ¿no? Entonces, me acuerdo que empecé a irme caminando a la escuela en vez de tomar el camión y ahorrar dinero, ¿no? Mm. Para empezar a ir. Entonces fue lo primero que hice. Terminó la secundaria y por el COVID, pues las clases eran en línea, entonces no me animé ni siquiera a mandar una solicitud de envío allá, porque dije, pues bueno, van a empezar las clases en línea, ¿qué pasa si las empiezo aquí en la prepa, no? Y aparte, en la prepa de donde yo vivo, soy del Estado de México. Entonces, pues decidí empezar allí la prepa. Pasó primer año y aún así yo seguía orando con la misma oración de la secundaria, ¿no? Dios, ayúdame a ir al Lindavista. No era ayúdame, era llévame. Era llévame al Lindavista, Dios. Y pues eh, eh, entré a segundo de secundaria, entramos de manera presencial a la escuela. La verdad, mi escuela no era un lugar muy agradable. Y no me di cuenta hasta que llegué aquí que no disfruté allá. Bueno, ya hice un spoiler, ¿no? Que ya estoy aquí. Pero bueno, eh, eh, mi oración seguía siendo esa, y más al darme cuenta que el lugar en el que estaba no me gustaba a mí, no me sentía bien. Empecé a sentir que Dios no respondía a mi oración de enviarme a Chiapas, ¿no? Y, y no sentía nada porque Dios nunca había respondido una oración grande para mí. Entonces, todavía no sabía yo cómo funcionaba Dios, que es maravillosísimo, pero en ese entonces, en vez de confiar en Dios en esperar su respuesta, aunque mi petición no era la correcta, le quise dar un empujoncito a Dios, como Abraham lo hizo tal vez. Entonces, empecé a ahorrar mucho más y me esmeré mucho en trabajar. Primero empecé a trabajar en una cafetería, después empecé a vender algunas bolsitas de tela que yo hacía, después empecé, al mismo tiempo era todo eso, después empecé a vender panecitos en mi escuela y, y empecé a pensar que yo podía hacerlo con mis propias fuerzas, ¿no? Dejé de orar, o sea, dejé de orar. Creo que la oración de ir a Chiapas empezó a ser rutinaria y dejé de hacerla, ¿no? Y empecé a pensar que yo, Abril, iba a ir a Chiapas con mis fuerzas y con el trabajo que yo había hecho, ¿no? Que dormía muy poquito, me acuerdo en ese entonces, y pues le digo, la escuela no era muy agradable, entonces no ayudaba mucho eso a mi salud mental. Entonces, pues trabajaba, tenía 6 trabajos más o menos al mismo tiempo, y, y no me daba cuenta, como que todo era un ciclo de una meta que ya también se había perdido en el afán de sentirme bien en algún lugar o algo así, ¿no? No sé. Interesante. O sea, logro ver que tenías buenas metas, o sea, ir a un lugar para estudiar y tener un ambiente cristiano. Eso es bueno, pero te propusiste tan fuertemente eso que empezaste a trabajar y te olvidaste del por qué. Sencillamente tenías que ir, trabajaste, ahorraste, y eso es loable porque hiciste un esfuerzo muy grande, pero perdiste el sentido, perdiste el sentido de la oración realmente. Dices que dejaste de orar y tu acción fue lo más importante que la oración. Y ahora, ¿y qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo volviste a reenfocar nuevamente a Dios? A pesar de que tenías buenos propósitos, estabas haciendo un gran esfuerzo, pero habías perdido de vista lo más importante de la vida, que era Dios. Cuéntanos, ¿cómo fue el retorno a Dios, a refocalizar nuevamente en oración a Dios?
y darle sentido a todo lo que estabas haciendo, ¿no? Ujú. Bueno, la verdad no tengo un momento preciso en el que me encontré con Dios. Creo que Ujú. fue muy lento y siento que Él me fue abrazando poco a poco y fue un Ujú. abrazo cálido que le daba sentido a todo, aunque todo no tuviera sentido, porque ya ni siquiera sabía si sí iba a ir, no tenía el dinero suficiente para ir el próximo semestre, que era pues al que yo quería ir, ¿no? Pasar a tercero de prepa a, allá, entonces, y graduarme en Lindavista. Entonces, no sé, creo que Dios fue así, ¿no? Fue un abrazo muy lento que me empezó a dar y empecé a sentir su presencia, algo que nunca había sentido, aunque toda mi vida hubiera yo estado en la iglesia. Ay, no quería llorar. De- y aunque siempre lo hubiera amado, siento que en ese momento en el que yo no dormía, en el que hacía las cosas por inercia, como le digo, o sea, iba a trabajar, bueno, iba a trabajar, después iba a la escuela, después iba a unas clases de dibujo que quería tomar y llegaba a mi casa, en la madrugada horneaba mis pasteles, ahí los empaquetaba y iba a la escuela otra vez y así era todos los días. Entonces, ¿Y tu salud? ¿Y ujú, tu salud? ¿Cómo estaba tu salud? no me acuerdo, la verdad no me acuerdo de esos días. Como que siento que fueron tan rutinarios y rápidos que no sentía que pasaban, solo sentía que yo pues existía y existía para trabajar y cumplir mi meta. Ok. Entonces, pues le digo, me empecé a encontrar con Dios. Yo creo que fue en los caminos a entregar mis pedidos de pasteles, porque bueno, vivo en un pueblito, entonces yo iba caminando a entregar los pedidos de los pasteles y de un día a otro empecé a hablar con Dios mientras yo iba caminando. También a veces iba en bici si era muy lejos y me acuerdo que a veces solo iba en la bici y empezaba a platicar con Dios, algo que nunca había hecho. Eh, y me encontré con él ahí en la naturaleza, me encontré con él en el sol y también en los días de lluvia. Me, me abrazó cuando sentía que no iba a poder manejar la bici porque no había dormido desde hace 2 días y esas cosas, ¿no? Eh, lo sentí tan palpable y sentí una paz muy bonita que no había sentido nunca. Y creo que fue ahí cuando lo encontré. Bueno, yo no lo encontré, él me encontró a mí, Él él me te encontró contó. a mí y, y desde que lo encontré, desde que él me encontró, desde que él me encontró, eh, empecé a volver a orar. Y empecé a volver a orar ahora empecé a orar por su voluntad. Eh, Mm. Empecé a orar porque Él me guiara a un buen lugar para mí. Pero aún así tenía una espinita de necedad que decía, ¿y si es a Lindavista? Aún mejor Dios, ¿no? Eh, Eso. entonces, la verdad, no sabía si me iba a ir más porque mi papá estaba muy indeciso en si dejarme ir o no. Entonces, me acuerdo que pues, yo no les había contado a mis papás de cómo me sentía en la escuela, en el ambiente escolar en el que estaba. No les había contado que me desvelaba horneando para vender en mi escuela. No les había contado muchas cosas. Y me acuerdo que una mañana después de la matutina que tuvimos como familia, empecé a hablar con mis papás y les conté todo. Y mi papá, el que decía que no me iba a dejar ir en prepa ese mismo día, empezó a hacer planes para poder ayudarme a ir a un lugar al que Dios me guiara a mí. A mi mamá ya le había contado un poco de cómo me sentía y todo eso, entonces ella sabía un poquito más del contexto que yo estaba teniendo y también me ayudó mucho. Entonces, había pasado una semana desde que yo había empezado a pedir la voluntad de Dios,
cuando le platiqué a mis papás sobre cómo yo me sentía y los planes que yo había tenido y cómo pues me había salido de mis planes y había empezado a trabajar por mis fuerzas, ¿no? Entonces, esa semana, me acuerdo que fue un lunes, ese día que hablé con mis papás, y si no me equivoco, el martes, mi tía, que vive aquí en Montemorelos, nos llamó y pues le digo, no había ahorrado yo el dinero suficiente para poder ir a ninguna institución. Y era extraño porque, también colportaba. Y el dinero no salía, o sea, en serio no salía. Le digo que tenía muchos trabajos, colportaba, vendía pastelitos, trabajaba en una cafetería y el dinero, no sé, desaparecía, no sé qué pasaba, pero nunca llegué a completar mi meta, ni siquiera un 20%. Antes de eso habíamos venido aquí a Montemorelos a visitar a mi tía unos meses atrás y me acuerdo que mi papá me dijo que le había parecido bonita la escuela, que estaría padre que me viniera a estudiar aquí, pero yo le dije, no, papá, no, yo voy a estudiar en Lindavista. Y le digo, ese lunes que hablé con mis papás, al martes, me acuerdo que mi tía que vive aquí, a la que vinimos a visitar en las vacaciones, nos habló y nos dijo que el cuarto de la casa en donde ella estaba viviendo, se había desocupado. Y ni siquiera habíamos orado por eso, o sea, habíamos empezado a orar por la voluntad de Dios. Y mi tía nos llamó al otro día y nos dijo que había un cuarto desocupado aquí en Montemorelos, en una zona cerca de la uni y a un precio muy barato, ¿no? Pero aún así como que yo decía, ay, o sea, qué padre Dios, gracias por esa bendición, pero ojalá y si me lleves a Lindavista, ¿no? Ese mismo día mis papás empezaron a hacer unos planes, empezaron a hablar con mi tía sobre pues el financiamiento aquí, cómo estaban las cosas y todo se resolvió, pero increíble, ¿no? Me acuerdo que yo mandaba a veces solicitudes a Lindavista y me respondían dentro de un mes. Mi mamá me dijo hace como 2 semanas, creo, que le acababan de responder un mensaje que habíamos mandado desde hace un año. Entonces, no es que Lindavista tenga un mal servicio, sino que es la voluntad de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios para ti y sus planes son así de maravillosos y obra hasta en que una persona no responda a un mensaje. Entonces, me acuerdo que, le digo, todo se resolvió aquí bien rápido. En una semana ya estábamos aquí y también estaba mi hermano conmigo. Mi hermano llegó aquí de 14 años, estaba muy pequeñito y creo que Dios también lo guió a él aquí. Creo que Dios también lo guió a él aquí, así como me guió a mí y así como guía a todas las personas y ha guiado a todos. Pero a veces no pedimos su voluntad y creo que eso es lo más importante, ¿no? Pedir su voluntad porque eso es lo más bonito. Y aquí han pasado muchas cosas, he conocido a gente muy linda, he tenido nuevas experiencias y veo la vida de una manera diferente. Siempre quise como tener el deseo de servir en la iglesia y esas cosas, pero cuando llegué aquí y todo eso del enfoque misionero, no sé, siento que todo es para mí, ¿no? Todo lo que dicen en las predicaciones, Dios lo escribió para mí, o se lo puso en la mente a la gente para que yo lo escuchara y también para que otros lo escucharan. Cada programa y cada ministerio, cada club, me gustan mucho los clubes y los ministerios. Y siento que no hubiera encontrado eso en otro lado, no hubiera encontrado lo que quiero hacer en la vida, también lo que quiero estudiar, que me gustó tanto este lugar que ya quiero quedarme aquí a ¿Qué quieres la estudiar? uni, artes. Abrir Artes ¿Arte? visuales. Artes Arte. visuales. Muy bien, excelente. Aquí Ujú, es el lugar para eso. Tú totalmente.
contado tu historia de cómo Dios te ha guiado y cómo cambiaste tu manera de orar. Cuando tú le pediste que hiciera su voluntad y que te dirigiera, Él abrió oportunidades que tú tomaste, aunque no estabas del todo convencida. Entonces, pero tú seguiste adelante y Dios te ha abierto el camino y te seguirá abriendo porque eres trabajadora y además te gusta las cosas de Dios. Es un llamado que Dios te da a través de su Espíritu y se mantiene mediante el estudio de la Biblia y desde luego de la oración. Así que esta vida empieza, Él no te ha dejado, no te ha desamparado porque es tu Padre Celestial. Aunque tú puedas haberte olvidado de orar, Él no se olvidó de llamarte y seguirá haciéndolo. Eres para Él su amada. Así que alabamos el nombre de Dios y nos sentimos felices. Esta noche queremos invitarles nuevamente a que envíen sus pedidos de oración y sus agradecimientos porque Dios ha hecho grandes cosas con ustedes. Y mientras Emily Abril nos permite, vamos a escuchar Ven a mí de Naomi González, que estará cantando para gloria de Dios. Naomi González entonará el canto Ven a mí, mientras envíen sus pedidos de oración y agradecimientos al programa. Escuchemos esta melodía. Ven a mí, mi ruego, y aún en ayuno, cuando es necesario poner en las manos de Dios un problema en especial, Dios está al alcance de nosotros porque Jesús proveyó el medio a través del cual podemos allegarnos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios. Increíble, todos tenemos acceso por la sangre del Cordero y por la intercesión de Jesús vivo. Invitamos a todos a seguir orando por Ucrania, Turquía y Siria. Nuestras oraciones continúan orando por esos lugares. También estamos orando por la familia de Martín, mi querido amigo, que descansa en los brazos del Señor, por su esposa, sus hijos, su mamá, la hermana Úrsula y todos los miembros de la familia García Valderrábano, que queremos tanto y estamos con ellos en oración en estos momentos. Y para ellos enviamos un fuerte abrazo para que Dios los consuele y los fortalezca. También nos ha escrito lo siguiente Lili Sosa: alabado sea nuestro Dios, el Dios de hoy. Hemos visto la intervención de nuestro Dios trayendo de vuelta a casa a Iván Yair. Gracias por sus oraciones de parte de su familia. Arelis, buenos días. Por favor, sigan orando por la hermana Angélica y por su familia. Dios los sostenga en todo momento. Amén. Eli Ibrahim Maticen González, pido oración por Gertrudis Melgarejo. Está enferma. Que sea la voluntad de Dios en ella. La voluntad de Dios es agradable y perfecta y sabe cumplir. Soledad Nuño, amén. En oración desde Guadalajara por la comunidad sorda, unidos en el amor de Jesús y esperando su gloriosa venida. Amén. Arturo Vázquez, buenas noches. Pido oración por mi familia, por las enfermedades que padecemos. Nos ponemos en las manos de Dios. Lanchis García, pido oración por mi sobrina Andrea Carvajal. Ricardo nos dice hoy, buenas noches, agradezco al Eterno por el ministerio que se desarrolla. Pido oración por mis hijas para que cada día busquen más nuestro Creador. Amén, ¿verdad? Qué bonito que un padre ore por sus hijas. Rosalba, pido oración por mi hogar para que Dios obre en nuestras vidas. Pido por mi esposo que se llama Luis para que vuelva al camino de Dios. Vamos a unirnos contigo, Rosalba,
No te vamos a dejar para que Dios pueda obrar un milagro. Argelia Barrera, que Dios te abrace siempre, princesa Emily, y que santifique también a que seas un instrumento como tú. Los amamos, dice aquí, déjeme ver que se movió. Nos amamos y oramos. Mi reina linda, dice Argelia Barrera. ¿Cómo ves? Qué bonito, ¿verdad? María Luisa Masuccini, buenas noches. Pido oración por mi hermano que tiene cáncer y también por mí que tengo problema vertebral y hernia de disco. Muchas gracias. Vamos a estar orando por ti y por tu hermano, María Luisa. Aurora Sofía Morales. Feliz miércoles. Por favor, pido oración por mi hermanita Anita, una joven especial, y por todos los enfermitos. Aurora, gracias. Estaremos orando por tu hermanita. Patricia Valencia. Buenas noches. Por favor, pidan para que yo tenga un empleo. Patricia, vamos a estar orando por ti. Dolores Castillo, pido sus oraciones por mi hija que va a viajar y por la salud de mi mamá. Ella tiene 93 años y acaba de pasar por el COVID. Y por el hijo de mi amiga, se llama José, y por Yesenia. Los dos están delicados de salud. Vamos a orar. Sin duda alguna han quedado muchas oraciones. Vamos a pedirle a Dios que dirija nuestra vida para que la gloria suya pueda ser vista y podamos estar contentos y felices dando testimonio como lo está haciendo ahora, ¿verdad, Abril? Así que vamos a pedirte, Abril, que nos dirijas en oración y que nos encomiendes en estos pedidos de oración y agradecimientos. Vamos a inclinar allá donde estás, en casita, donde estés. Inclina tu rostro y únete a nosotros. Recuerda que hay un grupo especial de damas, las guerreras de la oración, que durante toda esta semana estarán orando por tus peticiones. Pero tú también puedes unirte. Recuerda que cuando oramos, también nos convertimos en canales de bendición. Oremos. Los planes que tienes para nosotros, gracias porque no son los nuestros, gracias porque son muchísimo más grandes que eso. Gracias por respondernos siempre y también gracias por no respondernos como nosotros humanamente queremos. Gracias porque siempre nos das una respuesta, sea o no la de nosotros. Y también tenemos algunas peticiones, aunque no las merecemos. Te pedimos por las familias de todos, te pedimos por las personas y su salud, te pedimos por las guerras, te pedimos por las personas que están en esas guerras, te pedimos muchísimas cosas. Y lo que más pedimos es tu voluntad, porque es la más bonita y es la que nos ayuda a crecer y es la que nos acerca a ti. Por favor, guíanos y déjanos ser guiados. Te queremos mucho. Amén. Amén. Gracias. De verdad que es una oración muy sincera, abierta, sin protocolos, muy bien dirigida a Dios. Gracias, Abril, por tu oración. Vamos a despedirnos. Tú tienes una promesa que puedes compartir con nosotros para que meditemos durante esta semana. ¿Cuál es esa promesa que tienes? Espere. Dice: y después de que hayan sufrido un poco, el Dios de toda gracia los perfeccionará, fortalecerá y establecerá. Está en Primera de Pedro. Y en Mateo 11:3 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, como la lección de anterior, ¿no? El crisol, creo que fue la lección anterior, o la anterior. Pero fue una lección muy bonita y aprendí mucho porque en ese entonces estaba en la transición en la que no se sentía muy bien lo que estaba pasando en mi vida. Y
y te das cuenta que después del crisol viene algo grandísimo, y no algo grandísimo terrenalmente, no viene inscribirte a la mejor escuela de todo el mundo o tener una casa después de ser pobre, no, o sea, la gloria de Dios es preciosa y es paz, es sencilla y es la más bonita. Y aunque suframos, se sufre bonito con Dios, se sufre bonito, se sufre aprendiendo y se sufre en paz, porque estás con Él y porque su yugo es fácil. Entonces creo que si alguien está pasando por un mal momento, Dios le va a dar paz. Ese momento pase ahorita o pase en 3 años. Y también Dios como Él que es la higuera, en la que tenemos que estar, ¿no? Tenemos que permanecer en Él. Dios también nos mueve a lugares en donde vamos a poder dar frutos. Entonces, creo que Dios me guió aquí por algo y Dios guía a todos con algo. Solo hay que pedir su voluntad y aferrarnos a ella. Amén, gracias, Abril. Yo creo muy cierto lo que has dicho. Él nos guía en los lugares donde podemos crecer y dar frutos para su gloria y honor. Lo estamos viviendo nosotros y creo que es la experiencia de todo que el que quiere hacer la voluntad de Dios. Gracias, Abril, que Dios te siga bendiciendo. Gracias por la invitación. Y fortaleciendo. Y a ustedes, queridos, continuemos. Recuerden, orando es como te pones en contacto con Dios, el Dios Todopoderoso, que es además tu Padre, y Él cuidará de ti, y Él te indicará lo que debes de hacer. Haz lo que tengas más a la mano, síguelo haciendo, pero sigue orando, y Él te indicará con su providencia dónde es el camino en el cual debes andar. Jesús es el camino donde debes andar en oración. Yo me despido de ti con la bendición que solo Dios puede darte. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.